En estos últimos 3 meses hemos asistido a uno de los mayores espectáculos que, bueno, pues han vuelto a nuestras pantallas, mejor dicho, uno de los mayores espectáculos a los que podemos asistir en la era del 5G. Se ha estrenado una nueva temporada de la serie llamada Hipocresía, protagonizada una vez más por Estados Unidos y la Unión Europea. Estas mismas potencias, las que recordarán de otros fenómenos televisivos, como el bombardeo de Yugoslavia, como la invasión de Irak y de Afganistán, como el bombardeo de Libia, han retomado sus papeles de superhéroes mundiales, sus papeles protagonistas y guardianes del universo, ejerciendo de jueces, policías y verdugos en nombre de una justicia y de un derecho internacional que ellos mismos pisotean un día tras otro. En esta ocasión, el veredicto de sus señorías de la OTAN ha sido fulminante. Rusia ha sido declarada culpable de la guerra y la sentencia debe ser ejemplar. Para hacer cumplir las penas no han escatimado en medios, dinero, recursos, armas para el gobierno de Zelensky, apoyo diplomático, etcétera, 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 y todo tipo de sanciones contra ciudadanos rusos. Pero en esta nueva etapa de esta serie dedicada al cinismo internacional, también se han dado lamentables episodios, digamos, que no han tenido tanta resonancia y que no han estado tanto tiempo en antena. Me estoy refiriendo a que durante este periodo Marruecos ha continuado su ofensiva contra el pueblo saharaui, con el respaldo, por cierto, del gobierno de España, y Israel ha intensificado su política de ocupación de Palestina y su política de exterminio con nuevos ataques y agresiones. En cambio, como os he dicho antes, estos episodios apenas han estado en antena. El pueblo palestino no recibe ovaciones en parlamentos europeos, ni en estadios de fútbol. Tampoco U2 se ha ofrecido a hacer un concierto en la franja de Gaza. Pero lo que resulta más importante aún, y lo más sangrante, Israel, a pesar de esta política genocida que lleva practicando tanto tiempo, jamás ha sido amenazada con sanciones, ni sus gobernantes han sido amenazados para ser llevados ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes. En este mundo al revés en el que vivimos, sucede todo lo contrario. Marruecos e Israel reciben refuerzos positivos a sus políticas, en la forma de premios como son los tratados de amistad y de cooperación, acuerdos comerciales, acuerdos defensivos y llaves incluso de las ciudades a las que visitan sus gobernantes. Bueno, por todo esto parece bastante evidente que poco o nada se puede esperar de los Estados europeos para que se deje de rodar esta trágica serie, una de las más longevas que se recuerdan. Solo la movilización social y la solidaridad entre los pueblos del mundo pueden lograr la presión internacional suficiente para que se detenga la política terrorista de Israel, de Marruecos y tantos otros estados, por desgracia. Por eso, saludamos iniciativas como la del BDS, a la que agradecemos su presencia hoy en el Ateneo. Y bueno, ya os cedo la palabra a Ania y Tomás para que nos presente este proyecto. Muchísimas gracias por venir al Ateneo Republicano y os cedo la palabra para que expliquéis vuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, sí, funciona. No sé si es mejor con el micro o no. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, una presentación corta del BDS de esta campaña, con mi acento francés, espero que me entendáis. Creo que todos aquí sabemos, ¿no?, lo que pasa en Israel y Palestina, que Israel lleva 70 años pisando el derecho internacional en total impunidad. Y entonces la campaña BDS es una respuesta urgente, solidaria a esta impunidad y al inmovilismo de la comunidad internacional. Es un acrónimo que significa boicot, desinversiones y sanciones. Pide el boicot de los productos israelíes, desinversiones de las empresas que tienen negocios ahí y sanciones en contra de las empresas que se benefician de la colonización y de Israel. Nos encantaría, por ejemplo, que las sanciones que se hacen contra Rusia ahora mismo pues, se hicieran contra Israel. Es una campaña que ya lleva 17 años, nace en 2005 en el seno de la población palestina. Es un pedido de auxilio de la sociedad civil palestina, de más de 170 organizaciones y sindicatos que piden pues, el boicot de Israel de sus productos. El hecho de que nazca en la sociedad palestina pues, le da toda su legitimidad, ¿no?, esta campaña y evite caer en un paternalismo occidental y eurocentrista. Esta campaña pide 3 cosas, que no es nada más que el respeto del derecho internacional, que es
el fin de la ocupación, que implica también el desbordamiento del muro, y de la colonización, el fin de la parte que están viviendo los palestinos dentro de Israel, y también el derecho al retorno de los refugiados, como veremos en la película, según la resolución 194 de la ONU. Entonces, el boicot no es un fin en sí, tiene un objetivo, y en cuanto Israel cumple con sus deberes, sus obligaciones, pues el boicot se acabará. Pero es una manera muy concreta, muy fácil de convertir solidaridad con Palestina en coexistencia. Tenemos, vosotros, yo, un papel, una posibilidad de actuar con los palestinos, llegándonos a comprar productos israelíes y hacer presión para quitar esos lazos criminales con Israel. Se inspira claramente en otras campañas similares, como la hubo en Sudáfrica contra el apartheid, que tumbó a este régimen, de hecho, tras varios años de lucha. También en lo que hizo Gandhi, ¿no?, en la India para echar a los ocupantes británicos. Hay también el ejemplo de Rosa Parks en los Estados Unidos en los años 60, que para luchar contra la segregación, que impulsó el boicot de los buses en Montgomery. Y entonces con una campaña civil que está al alcance de cualquier. Esta campaña no se dirige hacia los ciudadanos de Israel, ni mucho menos contra los judíos. Es una campaña contra las instituciones y todo ese sistema que sostiene la ocupación y la colonización de Palestina. Entonces existe un comité central que está en Ramallah, que manda las líneas directrices, y luego una multitud de secciones en toda Europa hasta América y el norte de África. Y la hay, por supuesto, en Madrid. El BDS se desarrolla siguiendo 5 ejes de acción. El BDS económico, que es a lo mejor el más obvio y el más alcanzable, que es no comprar productos de Israel, pero también pedir a empresas que tienen negocio ahí de desinvertir de Israel. Entonces, que los hay contra AXA, por ejemplo, la aseguradora francesa, contra Puma, por ejemplo, que es el sponsor oficial del equipo de fútbol de Israel. La hay contra HP, Hewlett Packard, que equipa a los checkpoints en todo el sistema de vigilancia biométrico. Contra Airbnb, por ejemplo, que propone alojamientos en los asentamientos ilegales en Palestina, diciendo que es en Israel. Así que tenemos como varias campañas claras para luchar contra eso. Entonces, este boicot económico. Luego el boicot cultural, que es también muy importante, ya que Israel usa mucho de esta arma cultural para intentar blanquear su imagen en Europa, para hacerse pasar por un país democrático, abierto, o robando también la cultura palestina, haciéndola suya. Y entonces estar pendiente de conciertos, de festivales, donde Israel intenta difundir la imagen de un país abierto, democrático y guay. Entonces, luchar contra eso. También el pinkwashing, que está vinculado con el BDS cultural, de este intento de Israel de vender una imagen muy abierta hasta toda la comunidad LGTB y al lado, pues, persiguiendo a los palestinos. Entonces, es intentar quitar este pinkwashing que practica Israel. Luego el boicot deportivo, que también utiliza mucho Israel, ¿no?, para jugar en competiciones europeas, cuando Israel, que yo sepa, no está en Europa, pero es intentar asimilarse a los países europeos y hacerse pasar por uno de ellos. Entonces y además de perseguir a los deportistas palestinos, de impedir competiciones, de meterles en la cárcel o de lesionarles. Entonces, hay boicot también deportivo, por ejemplo, en encuentros que puede haber. En agosto juega el Atlético de Madrid contra la Juve en Israel, en un partido amistoso, por ejemplo. Pues vamos a presionar al Atlético de Madrid para pedir que se retire de este partido. Luego está el boicot académico, que se centra en las universidades, que hay también muchos vínculos y patrocinamientos entre universidades europeas y israelíes para que rompan esos lazos. Y a ver si me olvido uno, cultural, deportivo, económico, y luego el institucional, que se dirige hacia los ayuntamientos y los estados, cualquier institución que está en vínculo con Israel para que lo rompa, hasta que Israel cumpla con su norma. Entonces es un camino que es largo, o sea, son años y años de lucha, pero es algo que está al alcance de todos y que tiene impacto, tiene efecto en esta imagen que Israel quiere vender y en su economía propia. Así que bueno, hay un montón de campañas, tenéis como por ejemplo tarjetas hacia AXA para pedir que desinvierta de Israel, hay la campaña Stop Settlements,
que pide a Europa que impida el comercio de productos de las colonias, por ejemplo, y más cosas. Y luego, bueno, más iniciativas que va a presentar Hania. Gracias, Tomás. No. Bueno, pues la situación de Palestina, para ponernos en contexto, es la siguiente. Palestina ahora está dividida por un muro del apartheid, que le llamamos el muro de la vergüenza, que rodea Palestina y separa a la población palestina de la población palestina, con la intención de Israel de separar y de que no haya una identidad palestina común. Por eso tenemos no solamente Cisjordania separada de Gaza y de Jerusalén, sino en el propio Cisjordania es muy difícil el paso entre la población. Familias quedan separadas a través de este muro. Al igual que hay los checkpoints, que son puestos de control militar, donde se humilla a la población palestina durante horas para pasar un trayecto que podría hacerse fácilmente en 20 minutos, pues puede alcanzarse 2 horas o nunca poder llegar a su destino. Muchísimas familias quedan aisladas dentro de zonas rodeadas por el muro y su única vía de salida es este puesto de control militar, que muchas veces lo cierran los soldados israelíes y muchas mujeres, por ejemplo, son incapaces de dar a luz o de recibir asistencia sanitaria o menores acudir a sus centros educativos. Entonces, bueno, si eso lo sumamos ya al extremo pues, de la demolición de casas, que sobre todo se produce en Jerusalén para judeizar cada vez más la ciudad, y los bombardeos constantes de Gaza, que muchas veces ahora parece que Palestina se silencia, pero a día de hoy se sigue bombardeando Gaza. Lo que pasa es que no lo vais a ver en los medios, porque bueno, Israel es muy potente, controla muchos medios de comunicación y entonces esto impide una sensibilización mayor de la opinión pública. Con lo que estaba diciendo y apoyo lo que estaba comentando mi compañero Tomás, es que el BDS es una herramienta para dejar de normalizar las violaciones de derechos humanos de Israel. Israel se vende como un país moderno, LGTBI friendly, como un país que, bueno, pues vegano, que cuida mucho a los animales, que se vende como una democracia, pero que en realidad es una democracia falsa porque está sustentado en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esto está recogido por expertos y organizaciones internacionales de derechos humanos. BDS es un movimiento internacional, es un movimiento que está en todo el mundo, es un movimiento feminista, es un movimiento antirracista y anticolonial. Y lo único que buscamos con estas medidas del boicot, de las inversiones y las sanciones, es dejar de normalizar, porque una vez que se deja de normalizar, como pasó en el Sudáfrica, ¿no?, de los años 80, gracias a esa presión internacional, ¿no?, pues de medios de comunicación, artistas, el mundo de la cultura, eventos deportivos, se fue aislando cada vez más a a Sudáfrica, y esto llevó a desmantelar el régimen de apartheid de Sudáfrica, que Mandela y el movimiento anti-apartheid salieran de prisión. Entonces, lo que pasa es que Israel, por eso BDS es una herramienta bastante poderosa. Israel, cada vez que se habla de derechos humanos en Palestina, nos acusa de antisemitas. Bueno, en primer lugar, los palestinos también somos semitas. Y en segundo lugar, hay muchas personas israelíes y judías a lo largo de todo el mundo que también apoyan el BDS, con lo cual no iban a ir en contra de sí mismos. Pero cada vez que se habla de derechos humanos, antisemitismo. Entonces ya pues, parece que hay un miedo, ¿no?, a la opinión pública o a la sociedad a apoyarlo. Tenemos ejemplos de campañas muy potentes, como comentaba Tomás. Por ejemplo, Eurovisión es un evento cultural en el que Israel se vende como un país pues, normalizado y que tiene unas relaciones normalizadas con el resto de Europa y aprovecha estos eventos para limpiar su imagen. Pero en realidad lo que está apareciendo, y además se suele celebrar en mayo, que es cuando hay una explosión de violencia contra la población palestina. También pues, aprovecha eventos de festivales LGTBI para vender pues, que es un país pues, que respeta los derechos humanos, un país con los festivales y tal, pero en realidad tampoco cumple con todos los derechos humanos a su propia población israelí LGTBI y además persigue a la población palestina. Entonces es como muy irónico, ¿no? No hay estás vendiendo una imagen
de un país que respeta y al mismo tiempo estás persiguiendo a la población palestina. Entonces, todos estos mecanismos que utiliza Israel en la cultura, en el plano económico, en el plano académico, es es una manera de querer tapar. Pero, afortunadamente, hay unos éxitos que ya se han dado mundialmente y que, bueno, queremos recordároslo porque siempre animamos en estas charlas a que participéis, ¿no? Porque parece que la ocupación de Palestina es algo que parece que no se puede arreglar, que lleva 74 años y yo qué puedo hacer, pero realmente Israel ha creado un ministerio que se llama dentro del Ministerio de Estrategia para combatir al BDS. Imaginaros hasta dónde llega la fuerza de la sociedad civil. Y por ejemplo, hay muchísimos artistas, el mundo de la cultura, que se han sumado, porque evidentemente la sociedad civil llega lejos, pero la voz de una persona, de un artista, de una persona con una difusión muy grande en los medios, pues llega mucho más. Deciros que a nivel mundial, Roger Waters, por ejemplo, el ex cantante de Pink Floyd, Noam Chomsky, el famoso académico, Naomi Klein, Ken Loach, el director de cine, y a nivel, por ejemplo, del Estado español, pues la periodista Teresa Aranguren, los chicos del maíz, Julio Pérez, que es el ganador del Goya a Gaza, pues son payasos en rebeldía, son algunos ejemplos de personas que se han unido y entonces han decidido posicionarse hasta que Israel no termine siga violando los derechos humanos. Nosotros no vamos a participar en Israel ni tampoco vamos a darles la bienvenida. Por ejemplo, un claro ejemplo es el Festival de Jazz de Cádiz, también se anuló porque Israel, o sea, es que esto tampoco va contra la población israelí, es contra los artistas que dan una imagen y son embajadores del apartheid israelí. No vamos a boicotear a un ciudadano israelí por ser israelí. Si vamos a boicotear a un artista israelí como Mayuma o como Neta o como Idan Reichel, que venden una imagen, que son embajadores y que además declaran que están muy orgullosos de su ejército. Neta, la ganadora de Eurovisión, había servido como voluntaria contra la población de Gaza en el famoso bombardeo del 2014, donde murieron 4.000 personas. Entonces, no les damos la bienvenida y les boicoteamos. Y así en otros planos también boicoteamos pues, empresas que se benefician de la ocupación, no solamente israelíes, sino extranjeras, como habías comentado. Entonces, tenemos campañas muy fuertes en las que empresas han desinvertido, como Orange en su día, o la marca de helados Ben & Jerry's, no sé si la conocéis, pues decidió dejar de vender sus productos en territorio ocupado palestino hasta que haya una normalidad del derecho internacional. También en eventos deportivos hemos tenido también como varios éxitos. Por ejemplo, el Barça ya lleva 2 años que iba a jugar pues, amistosos en Israel y por medidas de presión de la sociedad civil pues, decidió echarse para atrás, y también la selección argentina hace solamente un mes. O sea que la sociedad civil y las presiones, las denuncias sí sirven, y está demostrado que por eso Israel cada vez su imagen se va, cada vez pues ya no disfruta de esta impunidad, sino que la tiene, pero en los medios de comunicación cada vez se habla más de ocupación, apartheid, limpieza étnica, y hace unos años hacia atrás esto no existía. ¿Qué más victorias hemos conseguido? Pues sobre todo en el continente americano, muchísimas asociaciones de estudiantes, universidades en Nueva York, en Chile, han roto acuerdos académicos, proyectos de investigación estudios que habían comunes, también alegando lo mismo. Hasta que no se respeten los derechos humanos, nos mantenemos al margen. Tenemos un claro ejemplo también en el plano cultural, y es que Miss Universo, que iba a ser la persona que iba a ser proclamada Miss Universo, que era Miss Grecia, decidió también retirarse. Grecia se retiró porque no quería que se celebrara en Israel y, intentando normalizar pues
todo el sistema de apartheid. Son ejemplos que os vamos poniendo, que hay muchísimas más, que los podéis seguir en nuestra página web, boicotisrael.net, y viene pues largos, o sea, los ejemplos donde podéis ver pues todas las campañas que tienen tanto éxito. Y vamos a deciros solamente 2 cositas más antes de empezar con el documental. Es que estamos con 2 campañas muy fuertes. Allí hemos dejado sobre la mesa una iniciativa europea que es contra la ley del comercio contra los asentamientos israelíes. Tenemos que recoger 1 millón de firmas en toda Europa. Llevamos unas miles, pero necesitamos muchas más, o sea que os animamos a que cojáis el panfleto que está ahí fuera y lo escaneéis, lo compartáis con las personas que consideréis. También contra CAF, que es un tranvía que se está construyendo en Jerusalén, de la empresa CAF, que es una empresa vasca, que lo veréis en el metro, CAF, es la misma empresa, porque está aislando cada vez, es un tranvía que aísla cada vez más a la población palestina y lo está convirtiendo como en un queso gruyere. Entonces, bueno, os animamos a que nos sigáis en redes, en que, bueno, si queréis participar en nuestras asambleas o en las acciones, que nos escribáis. Tenemos ahí merchandising, tenemos publicidad sobre BDS. Damos mucho las gracias al Ateneo por... ELAI también. Ah, sí, perdón, bueno, una última cosa. Que estamos en un espacio ELAI. Estamos en un espacio ELAI, que significa Espacio Libre de Apartheid Israelí, que pueden ser pues, espacios como es el Ateneo Republicano, como puede ser una librería, un espacio vecinal, como puede ser una tienda, un bar. En el centro y en Vallecas ya cada vez hay más espacios ELAI. Es una iniciativa que hay en toda Europa. En el Estado español tenemos un mapita, si os metéis en nuestra página web, y podréis ver todos los espacios que se han sumado a denunciar, a dar visibilidad a Palestina, a visibilizar, dar solidaridad y bueno, yo creo que ya... Y ALAI, que son los artistas. Y los artistas también, que ya. son artistas libres de apartheid israelí, que es lo mismo que ELAI, pero ALAI. O sea que si tenéis amigos artistas que se quieran sumar, como hemos mencionado antes, pues Roger Waters, Naomi Klein, pues todo el mundo de la cultura, pues también sois bienvenidas. Y muchísimas gracias. Y ahora pues os dejamos con Selena Imar. Bueno, vais a... Con Selena. ¿Vais a presentar ahora el documental? Vale, pues con las compañeras presentando el documental y bueno, que otra vez que muchas gracias por este tiempo. Gracias. Pero es muy breve lo que voy a decir. Voy a ser muy breve. Daros las gracias a todas las que estáis aquí.